Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio de Pasando el Rato. Hoy nos encontramos con Jonathan Jiménez y estamos muy emocionados por este capítulo, en serio está brutal. Antes de comenzar a hablar, quiero decirle algo al público y es que los detalles son importantes, así que acompáñennos en esta historia. Preséntate, Jonathan, por favor. Muchas gracias, Paula y Mauricio, por la invitación. De verdad que es algo muy chévere para mí. No soy muy bueno para esto y me genera muchos nervios, pero bueno, aquí estamos. Listo, súper, ¿no? O sea, de eso se trata. Creo que acá estamos igual todos como aprendiendo un poco a esto de hablar frente a las cámaras. Bueno, primero queremos que nos cuentes un poco como de ti, de lo que has hecho, cómo llegaste a hacer videos, qué estudiaste, qué has hecho como en tu vida. Cuéntanos un poco como sobre ti. ¿Quién es Jonathan Jiménez? Bueno, mi nombre es Jonathan Jiménez, tengo 31 años. Soy controlador aéreo, trabajé en la Fuerza Aérea durante 13 años como suboficial y me retiré hace 5 meses, en enero del 2022. Todo esto surgió pues con un proceso que fue muy paulatino y que fue marcado por experiencias que tuve en mi vida. Digamos, en diferentes momentos de la vida empecé a tener diferentes cosas que marcaron como el camino por el cual iba pues decidiendo ir. Entonces básicamente fue eso. Yo entré a la Fuerza Aérea en el 2009 y me enamoré de la especialidad de comunicaciones aeronáuticas. Entonces allí me di cuenta que lo mío eran los aviones y que había más especialidades en la Fuerza Aérea, pero ninguna estaba tan allegada o tan cercana a la operación como lo era ser controlador de tránsito aéreo. Ver aterrizar y despegar los aviones es algo genial. Controlarlos, tener esa adrenalina, esa sensación de poder ordenarle a un avión, y también no es solo eso, sino la responsabilidad que uno tiene porque son muchas vidas y no es un solo avión, son varios aviones, entonces es algo muy teso, pero es algo que a uno le genera pasión, es algo muy chévere, muy gratificante. También es un trabajo que no es muy conocido porque uno simplemente está en una torre de control, por decirlo de alguna manera, en un cuarto, y lo único que saben de uno, lo que se escucha es la voz, únicamente la voz. Entonces uno debe aprender a transmitir todo lo que uno necesita, que en una orden, digamos, que uno quiera impartir, el tono de voz lleve todo lo que uno quiere dar, ¿sí? Para que, digamos, los pilotos entiendan lo que uno realmente necesita dar. Eso es todo lo que más o menos he aprendido durante estos 13 años de carrera. Estuve trabajando en diferentes bases de la Fuerza Aérea, en diferentes lugares de Colombia. El primero fue Tres Esquinas, Caquetá. De allí salí para el norte, para Barranquilla. Fueron 2 años en esas 2 bases. Después tuve un momento un poco complejo para mi vida y mi familia, que fue el fallecimiento de mi papá y enseguida de mi abuela. Entonces pedí traslado para Bogotá, por lo mismo, para poder estar con la familia. Aquí trabajé durante 1 año en la consola, digamos, se llama consola aeronáutica, que es donde uno le da la información a todos los aviones en cuanto a meteorología, aviones de la Fuerza Aérea, en cuanto a meteorología, en cuanto a NOTAMs, en cuanto a condiciones de vientos en diferentes niveles, tanto vuelos nacionales como internacionales. Y ya después de eso, eso fue durante 1 año, pasé a trabajar 3 años en meteorología. Y allí empecé a como expandir mi campo de conocimiento y a entender que muchos de los accidentes aéreos ocurrían por factores meteorológicos que son peligrosos para la aviación. La meteorología es un campo tan extenso que estudiarlo es prácticamente de toda la vida. Y con estos cambios que se están presentando ahorita por el calentamiento global, ya digamos, si un ejemplo en marzo llovía, ya no es así.
ya todo cambia. Digamos que lo que estudiaste es exactamente para controlar los aviones, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con eso, dar órdenes, decirles por dónde vayan. Sí, bueno, Es básicamente eso. lo que yo estudié es que, bueno, voy a explicarle la diferencia. Hay controladores civiles acá en Colombia y controladores militares. Los controladores civiles tienen una formación muy específica. Ellos única y exclusivamente se encargan de controlar los aviones. Nosotros como controladores militares, en la Fuerza Aérea específicamente, tenemos, ¿cómo explicarlo? Lo que nos enseñan es mucho más amplio y no solo se enfoca a el control de tránsito aéreo. Entonces nos enseñan meteorología, nos enseñan a leer un METAR, a decodificar un METAR. ¿Qué es un reporte METAR? Es las condiciones de tiempo presente codificadas en un texto muy corto para que el piloto pueda leerlo y entenderlo. Entonces nosotros nos capacitamos en muchas más cosas que no solo en el control, meteorología, control. O sea, en cosas externas. Exacto. Ah, ok, entiendo. Entonces, al momento de pronto entender por qué la meteorología, una tormenta afecta el normal desarrollo de un vuelo, nosotros de alguna manera ya tenemos esos conceptos ya pues en nuestra mente y entendemos muy bien todo eso. Tenemos como de pronto un criterio más fuerte o diferente de las cosas. Okay. Ya para entrar en materia con el tema de YouTube, ¿en qué momento se te ocurrió la primera vez que dijiste, pucha, yo puedo hacer una reconstrucción de un accidente que sucedió? ¿Con qué fin lo hiciste? ¿Salió de la nada? ¿Ya lo venías pensando desde hace rato? ¿O por qué surgió eso? Sí, porque yo creo que es como una idea, o sea, son pocas los canales y videos que uno ve así en YouTube, es muy raro uno ver algo así, y tan bien producido, tan bien explicado, no sé, como todos estos factores. Bueno, cuando yo entré a la escuela, para ser controlador, yo recuerdo que como a los 6 meses de ya estar en la escuela, un muchacho que ya iba en el segundo año de la carrera me dijo, vea, le paso estos CDs. Y yo, ¿qué es eso? No, es un simulador, es el Flight Simulator. Y yo, uy, no, qué chévere. Entonces lo instalé en un portátil que yo tenía en esa época y era el simulador de vuelo que existía en el momento, el Flight Simulator X. Yo quedé enamorado de ese juego. Yo nunca en mi vida había sido fanático de los Play, nada de eso, jamás. Pero instalé ese simulador en el computador y de ahí para arriba, todos los años, desde el 2009 hasta la fecha, enamorado de los simuladores de vuelo. ¿Por qué? No sé, tal vez por la misma pasión que tengo por los aviones, por la aviación, por el medio aeronáutico. Entonces así inició ese proceso. Cuando yo llegué trasladado a Caquetá, en mis ratos, en mis tiempos libres, mi hobby era ese. Entonces ya como estaba en un aeropuerto como tal y yo ya estaba controlando los aviones, entonces yo decía, bueno, voy a utilizar el simulador no solo para jugar, sino para mi mismo aprendizaje, para entender el espacio aéreo, para saber dónde yo estoy trabajando, dónde estoy controlando, cuáles son las llegadas normalizadas que hacen, cuáles son las salidas normalizadas, que eso es como una salida o llegada normalizada, es como una carretera que deben tomar en el aire los aviones para evitar obstáculos o para proceder de un punto A a un punto B. Entonces utilicé eso para entender y para después de ya tener un conocimiento pleno del espacio aéreo donde yo trabajaba, dictar clases o explicarle a los nuevos para que ellos entendieran de una manera más práctica y más visual. O sea, empezó más como queriendo enseñarle a los que se estaban preparando. Entonces, así nació todo. Y recuerdo que quería yo, porque en el simulador no estaba el aeropuerto de Tres Esquinas, yo decía, pero solo está una pista y ya, no hay nada más. Entonces, internet, cómo se hace un aeropuerto, desarrollé el aeropuerto de Tres Esquinas, después internet para buscar el livery del avión de la Fuerza Aérea del 727 Apolo, que era el 727-100 en su momento,
Lo descargué y yo era contento con el aeropuerto de Tres Esquinas, hasta las canchas, la piscina, todo lo que había en la base, lo había simulado, lo había recreado en el escenario. Y así empezó todo, así empecé yo a meterme en el cuento de crear aeropuertos, diseñar liveries de los aviones, y inicialmente para algo netamente académico, que era, digamos, bueno, allá a uno lo dividían en escuadrillas. Entonces estaba la escuadrilla de instrucción y entrenamiento, estaba la escuadrilla de procedimientos, estaba la escuadrilla de... bueno, no recuerdo. Y a mí me tocaba en la escuadrilla de procedimientos. Procedimientos es todo lo que tiene que ver con procedimientos aeronáuticos, cartas aeronáuticas, que si el avión llega por acá, entonces que para que no se estrelle con los árboles hay que diseñar un procedimiento, entonces que no llega por acá, si no llega por acá. Entonces todo eso empecé a aprenderlo. En su momento, pues, uno era muy niño, no sabía mucho, entonces tocaba leer demasiado y apoyarse de la gente que ya tenía mucho conocimiento. Y así nació el tema. Pasaron aproximadamente 5 años, 6 años. Y ya yo llegué aquí a Bogotá y eso fue en el 2016 que sucedió el accidente del Chapecoense. Y fue muy traumático para todos. Un equipo completo de fútbol donde solo sobreviven 6 personas. Y pues yo ya venía en mi cuento de todo eso, entonces dije, no, pues voy a simularlo y lo subo a YouTube, pero era simplemente por, no sé, nunca tuve la idea de crear un canal de reconstrucciones de accidentes aéreos ni nada. Lo subí. Como al mes, si no me equivoco, fue el accidente del Boeing 727 de Aerosucre en Puerto Carreño, que despegó con mucho peso y no alcanzó a elevarse y se chocó al final de la pista con una cerca y una garita, y esto hizo que las superficies de control se afectaran y el avión perdiera el control del vuelo. Bueno, el piloto perdiera el control del avión en vuelo hasta accidentarse. Resulta que el copiloto de ese avión es conocido de la mamá de mi esposa. Entonces también fue algo muy impactante. Oiga, impresionante lo que es. Bueno, nosotros les decimos las cosas de Dios, de pronto las personas que lo están viendo lo ven como destino, no sé, porque literalmente te embalsamaste de muchísimas cosas y de muchísimos temas hasta llegar a subir un video que te quería hacer la pregunta de, ¿tú lo subiste y el video cogió fuerza de una? O sea, lo subiste Sí. y comenzó a tener visualizaciones así de Sí. la nada. Yo subí ese video, enseguida subí el del accidente de Puerto Carreño, algo muy nada de edición, sin un proceso, digamos, adecuado, inclusive sin narración. Fueron los 2 primeros videos que hice. Y tuvieron muchas vistas. Entonces dije yo, bueno, pues si yo ya tengo un conocimiento y he venido practicándolo y utilizándolo para dictar clases y de manera didáctica, pues ahora voy a intentar hacer esto para de pronto generar un aporte aeronáutico, ¿sí? Pero era algo muy vago, todavía no tenía algo tan definido. Entonces así creció. Cuando esos 2 videos tienen bastantes visualizaciones, yo digo, no, entonces voy a volver a hacer el Chapecoense, pero bien hecho. Y recuerdo que el computador que yo tenía no tenía las características suficientes para que se viera fluido, pero sin embargo, para ese momento yo estaba contento con ese equipo. No tenía los medios, no sabía cómo narrar, no sabía cómo editar muy bien, no tenía un micrófono. Entonces, como les comentaba, empecé con unos audífonos que tenía viejitos por ahí guardados en un cajón, los conecté en el plug del micrófono de la CPU, me los ponía en las manitas y hacía pues como tratar de encocarlos, no, sí, coloquialmente para explicarlo. Y así empecé a narrar. Los efectos de las comunicaciones, bueno, yo intentaba ingeniármelas y buscar de alguna manera para lograr conseguir lo que yo quería. Yo soy un poco perfeccionista en ese tema y a veces
me enfrasco por cosas muy pequeñas y hasta que no solucione eso, no continúo. Okay. Bueno, y después, o sea, ya que cuando empezaste a hacer ya los videos en forma, pudiste como subir como, no sé, el micrófono, ya me imagino que cambiaste de computador en algún punto por uno que, no sé, que cumpliera más tus expectativas. ¿Cómo empieza a cambiar ese proceso de edición, de todo esto? Sí, claro, bueno, eso es un proceso también complicado por mi mismo trabajo, porque el trabajo como controlador aéreo me consumía gran parte del tiempo. Los turnos a veces eran, bueno, 6 horas, a veces 12 horas, dependiendo si era fin de semana o en la noche. Entonces eso me quitaba mucho tiempo. Y lo otro era el lugar donde yo trabajaba, porque pues mientras estaba acá en Bogotá no tenía problema. A veces yo llegaba tipo 10 de la noche y trabajaba de 10 de la noche a 12 de la noche, porque los trancones acá se le comen a uno también el tiempo, etcétera. Y eso eventualmente hizo crecer el canal con los videitos que empecé a hacer. Bueno, de comienzo, y todavía hay críticas, pero de comienzo las críticas eran terribles. Y uno que no está o que apenas está ingresando en ese medio y no está preparado para recibir ese tipo de críticas o de personas que le digan no, es que su voz me da sueño, es que su esto. Uno no está preparado y psicológicamente se afecta. Pero fue un proceso también de aprender de pronto a no ponerle tanta atención a eso y enfocarme mejor en los buenos comentarios. Las críticas, ¿para qué me sirvieron? Para mejorar. ¿Su voz me da sueño? Bueno, entonces me toca, no sé, cambiar el tono, leer o narrar de mejor manera. Y creo que se puede evidenciar en los primeros videos a los últimos. Sin embargo, todavía hay mucho por mejorar y tal vez por tomar clases para tener algo más profesional. Cuando ya subí X cantidad de videos, recuerdo tanto que como al año y medio, recibí mi primer compensación económica por ese trabajo. Entonces, lo primero que hice fue como empezar a ahorrar esa misma compensación para invertirla en cambiar el computador, en comprar un mejor micrófono. Recuerdo que compré una diadema de esos de youtuber, pero no tenía la calidad que necesita el audio. Y así eventualmente fui de lo mismo que recibía invirtiendo en hardware y software. Bueno, hablemos un poquito de la edición de los videos. ¿Los aeropuertos y los aviones están hechos de cero? O sea, ¿los haces todos desde el comienzo? ¿O de pronto tienes plantillas o algo así que te ayudan? Sí. Y la otra pregunta es, tú buscas imágenes del aeropuerto y le intentas recrear igual a la imagen que viste, me imagino, igual los aviones. O sea, imagínense ese trabajo. Y les voy a tirar un dato. Este señor tiene 67 videos y tiene casi 200,000 suscriptores en YouTube. Entonces, imagínense la calidad de los videos que sube. Si no se los han visto, están perdiendo el tiempo. Eso sí, les digo de una vez. Entonces, pues, si eso lo haces desde cero o cómo es. Bueno, hay aeropuertos que ya están hechos. Entonces, eso es un ahorro en el tiempo de edición y de desarrollo de un video grandísimo. Hay aviones que ya también están hechos, pero hay otros que no. Por lo menos aviones de aerolíneas que ya no existen. Un ejemplo puntual, Aeroperú o Fawcett, que el diseño de los aviones no estaba, entonces hay que diseñarlos de cero. Y también es un proceso, o fue un proceso, no, todavía sigue siendo un proceso complejo, porque diseñar los liveries es muy complicado, es muy complejo. Porque en el momento de tú poner, no sé, en esta parte de, no sé cómo explicarlo, en esta parte de una hoja, por decirlo así, la parte izquierda del avión y en esta otra parte, la parte derecha, al momento de pasarlo al simulador, puede que lo de arriba era lo de abajo y etcétera. Como en la Entonces, plantilla. es un proceso de corrección y error y así hasta que quede perfecto. Es un trabajo bien complejo.
Ven, y las imágenes que tomas por dentro, porque la mayoría de videos, los últimos, ya tienen esto más por dentro, entonces muestras que el asiento del piloto, el asiento del copiloto, los controles que hay dentro de los aviones es de cada avión, es como está hecho cada avión por dentro, y eso te lo da el simulador que utilizas también. Sí, ahorita estoy utilizando X-Plane 11. Llevo aproximadamente de los 5 años que vengo desarrollando esto, aproximadamente 4 años con ese simulador, con el X-Plane 11. Porque el Flight Simulator todos lo conocemos y es algo más como para jugar, ¿sí? Sirve para simular ciertas cosas, pero es como para jugar. El X-Plane 11 es un simulador que está avalado inclusive por la FAA y lo utilizan en Estados Unidos para entrenamiento de pilotos reales. Por lo mismo, los creadores o los diseñadores de los aviones sacan los aviones casi 100% fieles a la realidad. Entonces eso es muy bueno y a mí me gusta mucho eso. Entre más parecido a la realidad sea, mejor para mí. Claro, sí. Bueno, yo te quería preguntar, digamos que aparte de hacer los videos, ¿cómo, o sea, esa cercanía con las personas que te ven? Porque no es solo como hacer los videos, sino lo duro también que es como involucrarse como en esos accidentes o incidentes de los que haces, ¿sí me entiendes? Yo veo que gente te comenta como, ay, mi familia iba ahí, no sé qué. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Sí, bueno. Les cuento que es algo muy duro, ¿no? Porque perder a un familiar, a un amigo, es una pérdida irreparable. Y nosotros a veces es como cultural. Si se muere alguien que no conocemos, se murió, pero ya. Pero si es un conocido nos afecta, ¿sí? Y a veces tener o carecer de esa empatía para sentir el dolor que tiene alguien por la pérdida de un familiar que no lo conozcamos es difícil, ¿sí? Es como en los noticieros. Se murió alguien y un segundo después, esta es no sé qué, no, eso no es así. Ha sido muy complejo cuando hay accidentes aéreos, hay personas que me escriben y me envían fotos de las personas, entonces también es un poco traumático ver eso. Y eso de cierta manera lo utilizo para enfocar el video a que sea muy humano, ¿sí? A que no sea un video simplemente por subirlo y ya y ganar plata y de pronto también buscar amarillismo y eso, no. Entonces eso me ha hecho como tener mucha empatía con toda la gente. Y hay un caso muy especial que es con Marcelo Hughes, un muchacho de Argentina que perdió a su mamita cuando él tenía 4 años en un accidente aéreo. Entonces eso fue también algo muy fuerte y yo creo que logré transmitir lo que quería transmitir en ese video a toda la gente que lo ha visto. En otra ocasión también hablé con una sobreviviente auxiliar de vuelo de una aerolínea. Ella iba en un Boeing 727 de Tansasa, una aerolínea de Honduras, y se accidentaron en la aproximación al aeropuerto. Iban bueno, exactamente no tengo el número, como 123 y solo sobrevivieron 14. Y entre las 14 estuvo ella. Ella quedó atrapada entre los escombros del avión y el incendio ya le estaba quemando el cuerpo. La ropa cuando se empieza a quemar, esto se derrite y se le pega a uno en la piel y eso es terrible. Entonces ella me contó su historia y lloró contándome su historia. Tenía creo que 19 años. Fue bien duro. Me contó que su compañera auxiliar de vuelo quedó viva y estaba embarazada. Cuando la llevaron, en el momento del accidente. Cuando la llevaron al hospital murió porque había perdido una pierna y el bebé también. Entonces son cosas tan duras, tan complejas, que a veces asimilarlas es un poco traumático. Y a veces, como duró cierto tiempo desarrollando ese
ese proyecto, ese video, empiezo de pronto a tener esos pensamientos muy seguidos o a soñar, es complicado. Pero a la final el resultado es lo que me hace, lo que me genera satisfacción, ¿sí? Que la idea o el enfoque del video transmite algo bueno. No, y eso se ve reflejado en los comentarios porque si... Obviamente yo cuando vi los videos también, por supuesto que vi los comentarios y ya últimamente son demasiado buenos. Casi siempre es dando las gracias por haber recreado un accidente así y que lo difícil es transmitirlo bien, ya con la narración cambia totalmente. Yo también me vi los videos que no están narrados y obviamente es totalmente diferente. Si lo escuchan con narración, cambia totalmente. Pero yo te quería preguntar acerca de la información. Es que tú das información demasiado precisa. Siempre das demasiado precisa. Es como que el avión bajó a 8000 pies, bajó a tales pies. El piloto era tal. Tenía tantas horas de vuelo en esa máquina, el otro también. Tenían el auxiliar de vuelo. Tienes hasta los nombres a veces de los auxiliares de vuelo. Entonces, la verdad es impresionante la cantidad. Y que son a veces accidentes que son demasiado viejos, o sea, que no, por ejemplo, hay uno que es el del cantante, ¿cómo es que se llama? Carlos Gardel. Gardel. Él hizo un video sobre el accidente de Carlos Gardel y ustedes ven la información y es demasiado precisa, o sea, es impresionante. ¿De dónde sacas la información? Porque es asombroso la cantidad de detalle que le metes a los videos. Bueno, esa es una pregunta interesante. La información que yo utilizo es la que está pública y también la que aparece en el reporte oficial del accidente. Obviamente esa información que aparece en el reporte oficial o la que está pública es muy técnica, ¿sí? Entonces yo trato de adaptarla de pronto a un lenguaje más normal para que todos podamos entender. En esos informes están los nombres de los pilotos. Bueno, en los informes anteriores, porque de un tiempo para acá ya no incluyen en los informes los nombres de los pilotos por, no sé si por respeto o por de pronto privacidad, pero ya no están. Bueno, también se incluye las horas de vuelo de cada piloto, las horas del avión, la antigüedad del avión, qué fecha fue construido. Y si no está en ese informe final, Internet, Google. Entonces hay que buscar diferentes medios, corroborar que la información que está en esos medios sea... que no sea escepticismo, que no sea... ¿Sí es la palabra? Sí, exacto. Básicamente así es como desarrollo las historias. Y por ejemplo, cuando son vuelos que supongo que todos los reportes no estarán en español, eso es obvio. ¿Qué tan largos son los reportes y te tomas el trabajo de traducirlos y verificar bien la información? Y los reportes son demasiado largos, o sea, tienes que leer mucho. Demasiado. Son normalmente cuando hablamos de un reporte oficial de un accidente, el reporte no baja de 200 páginas. Y los accidentes en inglés a veces llegan a tener 250, 350 páginas que hay que leerlas para entender cuál fue la causa del accidente y aparte de eso añadir como todas las cosas que a mí me parecen importantes para que la gente de pronto se contextualice, no solo específicamente que el avión se aterrizó y se estrelló o etcétera, sino algo más global que contextualice a las personas. Eso es como el enfoque que le he venido dando, tal vez por, no sé, mi mismo perfeccionismo, claro, por decirlo de alguna manera. ¿Y siempre te las lees todas? ¿Tratas Sí. de leértelas todas? El último caso, que fue el de Germanwings, tenía el informe final más de 300 páginas en inglés. Uy, no. Sí. Y eso es muchísimo. Pensé, cuando dijiste informe, yo pensé como, no, por ahí 2 páginas ahí, como muy resumido, pero no pensé que fuera como tan detallado. Bueno, y teniendo en cuenta todos los accidentes e incidentes que has leído, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado a ti? Bueno,
El que más me ha impactado, ya lo comenté ligeramente hace unos minutos, y es el accidente del Lapa 3142 en Aeroparque, Argentina. Los pilotos estaban en la fase de despegue y olvidaron activar los flaps, que son superficies que se extienden en el ala para permitir que el avión pueda aterrizar o despegar a una velocidad reducida. Entonces los pilotos olvidaron activar los flaps en el momento del despegue, pusieron potencia, les sonaron las alarmas de que el avión no estaba configurado correctamente para despegar y no tomaron acción. Continuaron el despegue. Cuando llegó la hora de levantar el avión, que son unas velocidades que tienen los pilotos, el avión no despegó y continuó hasta salirse de la pista e impactar con una bomba de combustible después del aeropuerto. Fallecieron como 40 personas, no por el accidente como tal, sino por el fuego. Entonces eso fue una impotencia terrible. Y allí fue donde murió la mamá de Marcelo, quien tenía 4 años. Él participa en el video y es un video muy... no sé cómo decirlo. Perdón. No sé cómo decirlo. Pero él es una persona tan humana, inclusive tan sensible, que cuando él habla en el video se le quiebra la voz. Entonces eso transmite algo muy bonito. Bonito y triste, ¿no? Porque es la pérdida de la mamá cuando él tenía 4 años y el vacío que le queda al esposo, al papá, es inmenso. Entonces él tiene 25 años. Me pasé harto, hace muchísimo tiempo. Fue en 1999, si no me equivoco. Y no lo ha podido superar. Y el papá de Marcelo tampoco. Entonces ha sido algo muy, muy complejo para ellos. Es el video que más me ha marcado en todos los poquitos que he hecho. Ese tema es demasiado difícil. Yo siempre digo que prácticamente la vida de uno depende del que está al mando de la máquina. Y eso es confiarle la vida de yo no sé cuántas personas a una sola persona, que pues es el que va de piloto y el copiloto, por supuesto. ¿Qué tanto crees que recurren los problemas, por ejemplo, mentales en las personas que vuelan estas máquinas? Porque, por supuesto, los que no saben, les cuento. Yo ya me he visto creo que casi todos los videos. Entonces es un común denominador en algunos accidentes que los pilotos de pronto tengan algún problema o se sientan mal y terminen prácticamente que suicidándose o cometiendo errores adrede para ocasionar el accidente. Entonces, ¿tú crees que eso pasa muy seguido o ocasionalmente? ¿Y crees que se trata bien, por ejemplo, a las personas que tienen problemas de ese tipo? Bueno, llegar hasta ese punto, ya como tal, de tener problemas psicológicos que lleguen a afectar de tal manera a el piloto, son muy pocos, ¿sí? Uno, o sea, siempre va a tener algo que lo afecta a uno, no sé, discutió con la mamá, discutió con la novia, con la esposa, con el esposo, pero de cierta manera los filtros que hay ahorita en cuanto a la psicología son muy estrictos, muy estrictos. Después de todas las cosas que han pasado, pues es malo decirlo, pero cada accidente nos ha permitido o les ha permitido a los expertos mejorar sus procedimientos, sus procesos, para que todo sea muy seguro. El 95% de los accidentes es por causa del piloto, por error humano, el 95%. El 3% es falla mecánica y el 2% incluye otros tipos o otros factores. Pero básicamente todos los accidentes aéreos son producto de una mala administración en cabina. Y se podría decir que casi todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si la máquina tiene una falla mecánica, casi siempre hay un manual que dice qué se puede hacer en caso de que haya esa falla, ¿cierto? Entonces, de verdad, casi siempre es el factor humano
el que decide sobre la vida de los que van dentro de la máquina. Sí, exacto. La máquina puede fallar y ahí también es muy importante tener el entrenamiento adecuado. Eso no lo hablamos solo en la parte de los pilotos, sino como los controladores, ¿no? Porque si nosotros como controladores no tenemos el entrenamiento adecuado, no conocemos nuestro área de control como debe ser, si tenemos un avión en emergencia y no sabemos para dónde mandarlo, el aeropuerto que esté más cerca, nosotros como controladores y los ojos que ellos tienen en tierra ya fallamos. Y el accidente empieza a causarse o la cadena empieza desde el controlador. Ahora, en la parte de los pilotos, si ellos no tienen el entrenamiento adecuado o si de pronto tienen la emergencia y no son capaces de controlarse porque se asustan y eso es muy natural, eso también puede influir, ¿no? Hay un caso de un accidente donde hay un Boeing 767 que despega, es un Boeing 767-300 con aproximadamente 200 pasajeros, despegan de un aeropuerto X que no recuerdo, y en el momento del despegue les aparece una indicación en una pantalla diciendo que hay posibilidad de que el reversor del motor izquierdo se active. El reversor es como la manera en que utilizan los aviones cuando aterrizan para frenar. Si eso se activa en tierra, eso es en vuelo, eso es catastrófico. Entonces les apareció esa alarma, esa notificación, indicación, y el copiloto sacó su libro, su manual, empezó a leer, no, bueno, si aparece esto, podemos continuar. Y creo yo que lo hicieron de una manera muy superficial, no ahondaron, no le dieron la importancia que debía tener ese aviso, y 15 minutos después se activó el reversor de empuje y el avión entró en pérdida y fallecieron todos. Pero qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con el avión cuando se activa? Entonces, ¿qué pasa con el avión? El avión va en su nivel de vuelo crucero, va con sus motores a full potencia, y si se activa un reversor, que es como un sistema que tiene el motor para invertir el flujo de aire, no hacia atrás, sino ahora hacia adelante para frenar el avión, si eso se activa en vuelo, pues va a tener un motor que le está haciendo un empuje hacia adelante y el otro hacia atrás. Entonces eso va a desestabilizar el avión y va a generar pues una pérdida de control en vuelo que es muy difícil de recuperar. Yo recuerdo uno, no me acuerdo exactamente cuál era el accidente, pero había uno que era de una falla mecánica que tenía como un hueco en el fuselaje, y cuando el avión estaba volando, se le voló la parte de arriba, que cuando yo vi ese video yo dije, no puede ser. Porque el detalle es tanto que él nos cuenta que una de las auxiliares de vuelo, cuando se había subido, había visto la grieta y no había dicho nada. Entonces, pues es que en el video es demasiado explícito, entonces sale a volar bueno, los que no nos están viendo, los que nos están escuchando, imagínenselo. La parte de arriba del fuselaje del avión sale volando y queda la gente literalmente descubierta a la superficie. Entonces es demasiado impactante, y hay errores también que son de fuselaje del avión y es porque no se dan cuenta. Entonces te quería preguntar, ¿la rigurosidad en cuanto a revisar el avión antes de salir a vuelo es demasiado alta? Sí, todos los pilotos, o bueno, toda la tripulación debe hacer una prevuelo, que eso significa que antes de subirse al avión van con una linternita, revisan los motores, revisan todas las superficies del avión, las superficies de control, los alerones, el timón de profundidad, el rudder, que es el timón de dirección. Todo eso deben hacerlo los pilotos a detalle. Aún así han sucedido accidentes como el de Aeroperú 603, que le estaban haciendo un retoque de pintura al fuselaje y le pusieron unas cintas en las tomas estáticas del avión. Esas tomas estáticas, para que ustedes lo entiendan, son como unos huequitos que tiene el avión para que entre la presión del aire, y eso da la indicación de velocidad cuando el avión está en un desplazamiento. Como estaba tapada esas tomas con esas cintas,
al momento de que los pilotos hicieron las prevuelo, las cintas eran de color gris y la pintura era de color gris. Entonces los pilotos no se dieron cuenta que estaban esas tomas tapadas. Despegaron, era de noche, como a la medianoche, no había luna, estaban volando sobre el mar y no tenían ninguna referencia visual. Hasta que se estrellaron porque al no tener datos de velocidad y tener esas tomas estáticas, diferentes alarmas se activaron y confundieron a los pilotos. Entonces sí es muy importante pues que los pilotos lo hagan, de hecho lo hacen muy profesionales. Entonces todos los pilotos que yo conocí en la Fuerza Aérea tienen esa cultura y son muy estrictos al momento de realizar sus prevuelos. Personalmente, a mí no me gusta para nada viajar en avión. Me da mucho miedo, sufro mucho en los vuelos, me ha tocado vuelos muy largos, como de 12, 13 horas, y es como, en serio, pues no sé cómo, por qué sea eso, pero me da mucho miedo. No sé si tú le podrás recomendar algo a la gente que le da mucho miedo montarse en avión. O sea, ¿qué piensas tú como que puede ser una buena estrategia para uno, como de pronto calmarse un poco? Sí, bueno, es muy complejo porque nosotros como seres humanos estamos creados para estar en la Tierra y cuando estamos en vuelo, pues todo nuestro organismo sufre alteraciones. Y una de las principales barreras que tenemos es el miedo, porque estamos en un lugar donde primero no estamos acostumbrados a estar, porque estamos pensando en que nos puede pasar algo y nos podemos morir, porque un accidente aéreo es algo donde las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Entonces todos esos factores que conocemos y sabemos y vemos nos generan ese susto, ese miedo, ese pánico. También de pronto puede influir el estar encerrados porque pues va uno a estar encerrado mucho tiempo. De hecho la aviación es muy segura. En 2019 en Colombia hubo 7.445 muertes por accidentes de tránsito vehicular, de automóviles, y accidentes aéreos, cero muertes, bueno, como menos de 10 muertes. Entonces la aviación es muy segura. Y año tras año las muertes por accidentes de vehículos no bajan de las 5.000 muertes. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta para de manera puntual con datos reconocer que la aviación es muy segura. Los últimos accidentes graves que han sucedido, que hemos escuchado de Ethiopian Air, del Boeing 737, bueno, de los Boeing 737 de MAX, de Lion Air y de Ethiopian también. Las muertes no han superado las 600 personas. Entonces, de cierta manera, la aviación es muy segura. Hay un tema muy complejo que nos puede generar pánico a todos y es la turbulencia. ¿Sí? Cuando un avión entra en condiciones adversas de meteorología, va a encontrar vientos en diferentes direcciones que van a hacer que el avión se mueva de manera brusca. A veces podemos encontrar esas alteraciones con tormentas, pero a veces el cielo está azul. Entonces debemos estar preparados para eso. Sin embargo, cuando se presentan ese tipo de fenómenos, por decirlo así, los aviones están preparados estructuralmente para soportar eso. Entonces no hay problema. Y los pilotos están capacitados para sortear ese tipo de emergencias. Excelente recomendación, creo que igual es algo muy difícil. Digamos que así uno piense eso, uno es como, igual uno va como medio nervioso, pero es muy cierto lo que dices de que en serio las probabilidades son muy pocas y pues la historia lo dice, como tú lo acabas de decir. Entonces, pero a mucha gente le pasa, o sea, mucha gente igual vive como con el miedito de montarse al avión. Bueno, ya para ir cerrando, voy a cambiar la pregunta que iba a hacer, que ya habíamos hablado ahorita. Y es que yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo te demoras tú haciendo el video? Tanto preparándolo como haciéndolo. Sí. Porque a nosotros los que nos gustan los videos de Jimenito 1010, en los comentarios somos, ay, pero ¿cuándo el próximo video? Que no, que muy demorado. Entonces aquí ya nos dijeron que toca leer de a 200, 300 páginas y el proceso es largo. Entonces pues los que queremos ver videos tenemos que tener paciencia.
Por eso mi pregunta de cuánto más o menos te demoras en sacar un video. Bueno, esa también es una excelente pregunta. El desarrollo de cada proyecto es de aproximadamente, si yo trabajara todos los días 10 horas, podría sacar el video en 15 días. Pero bueno, ahora que ya no trabajo en la Fuerza Aérea y que estoy dedicándome tiempo completo al canal, puedo hacerlo. Sin embargo, la investigación para llegar a concluir con un texto en Word que es una narración, ese proceso perfectamente me puede llevar 5 días trabajando 10 horas seguidas. Y me gusta hacerlo porque es mi pasión, ¿sí? Y crear contenido para ustedes es gratificante cuando empiezo a leer todos esos comentarios de que está bien el trabajo, de que les ha gustado, porque eso es como la compensación que tengo al momento de realizar los trabajos. Entonces, básicamente 15 días trabajando sin descanso, pero obviamente el cuerpo no da. Perfectamente pueden pasar 20 días para sacar un video ahora que estoy trabajando tiempo completo eso. Antes, por mi trabajo como controlador aéreo, perfectamente podían pasar 2 meses. Después de haber visto muchísimos videos, casi todos los del canal, yo quisiera saber, detrás del equipo, ¿quién está? ¿Estás solo tú o trabajas con más personas, te ayudan más personas? Bueno, inicialmente empecé el trabajo haciéndolo yo en mis tiempos libres, y como trabajaba lejos de Bogotá, entonces lo hacía yo. Ya cuando llegué aquí a Bogotá y bueno, en los últimos 3 años empecé a incluir a mi esposa, y ella se ha encargado como de los detalles, del diseño de pronto de las publicaciones y la parte femenina que le puede meter ella y le da como ese toque un poco más elegante, o en cuanto a cosas tan específicas como un tipo de letra. Entonces, desde más o menos hace 3 años venimos trabajando los dos, pero de lleno en los últimos 5 meses. Y ese es el equipo Takeoff Simulations. Listo, entonces ya para ir cerrando, en este episodio tenemos no me acordaba. un detallito que te queremos brindar, pues por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. Qué pena el sonido del micrófono de la bolsa, los que están oyendo, discúlpenme, les debo estar dañando los oídos. Este es un vaso que tiene nuestro logo y por el lado de atrás tiene el número del episodio en el que estuviste. Para los que no están viendo, búsquenos en YouTube rápido y vean cómo es el vaso, porque si no les toca imaginárselo. Entonces nada, es un detalle que te queremos dar, esperamos te guste, es algo muy sencillo, pero que para nosotros representa pues tu amabilidad por haber aceptado venir aquí. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, para terminar, que he repetido eso yo no sé cuántas veces, gracias por habernos escuchado, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí, si aún lo están viendo. Los vamos a dejar con Jonathan para que él se despida. No olviden darle like, suscribirse, véanse los videos de este man que son una re chimba. Y los dejamos con Jonathan. Bueno, pues yo les agradezco por la oportunidad, y algo muy importante que quiero decirles es que sigan con este proyecto porque es algo muy chévere, muy bonito. Apóyenlos, por favor. Háganlos crecer y, mejor dicho, que sean los mejores de los mejores en este tipo de entrevistas, y es algo muy bonito. Este detalle, un vaso con el logo de su marca y el episodio, pues es algo que yo me voy a llevar como un bonito recuerdo, porque la entrevista ha sido muy bonita, ha sido muy amena. Ustedes tienen una personalidad muy chévere. Uno a veces conocer a alguien de primeras, porque no nos conocíamos, es complicado, pero ustedes irradian eso. Y es algo muy bonito de ustedes. Entonces les deseo los mejores éxitos y que les vaya muy bien. Y ustedes, por favor, que los hagan crecer muchísimo. Los detalles
son importantes. Así que acompáñennos en esta historia. Chao. Chao.